Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimado radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, de su auto y algunos trabajando. Hoy, sábado de gloria, estamos desde nuestra estación amiga RTQ. Les invitamos a llamarnos al 442-278-60-281 o al 442-238-5111. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Guadalupe Yáñez Herrera, especialista en coloproctología. Bienvenida, estimada doctora Lupita. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, doctora. Pues les comparto, como siempre, un muy breve resumen de su currículum. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, es médica especialista en cirugía general y subespecialista en coloproctología. Realizó su especialización en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ya como coloproctóloga en el Hospital General de México, avalada por la UNAM. Cuenta con una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de colon, recto y ano. Su enfoque se basa en técnicas actualizadas y mínimamente invasivas, priorizando la recuperación rápida y el bienestar integral del paciente. La doctora es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía General y del Colegio de Especialistas en Coloproctología, además de estar recertificada en cirugía general por el Consejo Mexicano de Cirugía General y en coloproctología por el Consejo Mexicano de Enfermedades de Colon y Recto. Sin duda, la doctora Lupita está comprometida con la educación en la salud y la atención de alta especialidad. Promueve la prevención y el diagnóstico oportuno, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Actualmente dedicada a la práctica privada en el Hospital Star Médica en Querétaro. Pues amigos, realmente este es un tema muy importante, la prevención contra el cáncer de colon o colorectal. Se conmemora cada 31 de marzo y el lema mundial para el periodo 2025-2027 es Unidos por la Singularidad, enfocado en reconocer que cada experiencia con este tipo de enfermedad es única y requiere de una atención personalizada. En esta lucha contra este cáncer de colon, que es la segunda causa como cáncer a nivel mundial, el objetivo es sensibilizar para que haya una prevención y detección temprana, que es una de las principales, de verdad, objetivos que todos los médicos queremos. Ya no queremos que más gente muera por causa del cáncer. Estimada doctora Lupita, para nuestro público, por favor, platíquenos en qué consiste su especialidad y cuáles son los principales padecimientos o los más frecuentes que usted trata como coloproctóloga. Gracias. Claro que sí. La coloproctología es una subespecialidad, es la especialidad que se encarga de las cirugías del colon, recto y ano. Esa es como subespecialidad. Platicábamos ahorita fuera del aire que primero tenemos que terminar cirugía general, somos cirujanos generales y después hacemos la subespecialidad en colon, recto y ano. Doctora, para ser cirujano general, ¿cuántos años dedican después de haber terminado la licenciatura en medicina? Son 4 años de cirugía general y 2 más de coloproctología, que es la subespecialidad. Estamos hablando de 6 años dedicada a este estudio de esta área tan importante, doctora. Sabemos que cada día los médicos se están subespecializando, están enfocados en un área, pero ¿usted está preparada para poder operar de cualquier otro tipo de que como los cirujanos generales que no hacen subespecialidad? Sí, los coloproctólogos también tenemos la formación en cirugía general y sigue representando una gran
parte de nuestra práctica la cirugía general. Y como subespecialistas en coloproctología, de las enfermedades que más comúnmente vemos son las tan temidas hemorroides, que son las más culpadas. Siempre todos tenemos el primo de un amigo que tuvo hemorroides, ¿no? Sí, nadie acepta. Sí, no, todos menos como yo. que es un área que da pena. Exacto. O que está estigmatizada. Hay mucho tabú. O no sé. Sigue habiendo mucho tabú. También las fisuras, fístulas anales, y algo muy importante de lo que pues vamos a hablar el día de hoy, pues el cáncer colorectal. Muy bien, doctora. ¿Y por qué es importante que el día de hoy platiquemos sobre este tipo de cáncer en nuestro medio? Como bien lo comentaba ahorita, doctora, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes hoy en día, y también pues de los más prevenibles si se detecta a tiempo. En 20 años ha brincado de ser el 25 en los lugares de los cánceres a llegar a ser el tercero, tanto en hombres como en mujeres aquí en México. En mujeres solamente después de cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, y en hombres después de cáncer de pulmón y cáncer de próstata. El tercer lugar es el cáncer de colon, y ha llegado a representar de las principales causas de muerte a nivel mundial. De hecho, es la segunda causa por muertes de cáncer en todo el mundo entero. Y en nuestro México, pues no es la excepción. No es la excepción, exactamente. Realmente tenemos muy poca prevención, muy poca detección, y muchos de los pacientes que llegamos ya a diagnosticar, lamentablemente están en etapas donde ya poco podemos ofrecer. Estamos hablando de etapas ya muy avanzadas. Muy avanzadas. Que incluso con metástasis, doctora. Exacto, en etapas clínicas ya con metástasis. Doctora, para nuestro público, por favor, platíquenos qué es el cáncer colorectal y por qué es importante que se detecte a tiempo, doctora. El cáncer colorectal, como cualquier otro tipo de cáncer, pues es un crecimiento anormal de células que, para entenderlo un poquito mejor, se vuelven como loquitas. Nuestras células en todo el cuerpo se están dividiendo constantemente, y eso lo hacen dentro de un rango, es decir, la piel vamos a tener una nueva piel en 28 días, vamos a tener una nueva sangre en tanto tiempo. En el colon es lo mismo, la superficie o la alfombrita del colon se va a cambiar en tanto tiempo, pero de repente algo pasa en nuestro ADN, en nuestra información genética, que cambia y hace que estas células se puedan volver un poquito locas, y entonces empiezan a reproducir de una manera muy, muy anormal. Obviamente un cáncer no nace de un día para otro, o sea, un cáncer es algo que nosotros podemos ir teniendo. Hoy tenemos una mutación, y esa mutación es alentada por nuestro estilo de vida, por el cómo comemos, por el cigarro, por el alcohol, por múltiples factores, y eso va a hacer que el día de hoy lo que es un pólipo es como un granito que le sale por dentro al colon, y este pólipo el día de mañana sí se puede llegar a convertir en un cáncer. De los pólipos, pues les explico yo siempre a los pacientes, tenemos que saber el nombre y el apellido de ese pólipo, porque hay pólipos que no son tan malos, que son benignos, exactamente, y hay pólipos que tienen ese potencial de que hoy es un pólipo, pero en 5 años ese pólipo que hoy estamos quitando en una colonoscopía de 2 centímetros, de 5 milímetros, en 5 años iba a ser un cáncer. Ahí es donde radica mucho la importancia, obviamente, de la prevención. Perfecto, doctora. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para detectar este tipo de cáncer? Los factores de riesgo: la dieta alta en carnes procesadas, baja en fibra. Se ha visto también que la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, y obviamente algo muy importante son los antecedentes familiares. Cuando tenemos nosotros algún familiar dentro de una línea directa, mamá, papá, hermanos, que han tenido o se les ha diagnosticado ya sea un cáncer de colon o de recto, es muy importante que los familiares entendamos que pues compartimos cierta información genética. Entonces, si compartimos esa información genética, es más probable que si mi familiar lo tuvo, yo pueda tener más probablemente un cáncer. Doctora, usted dijo, se detecta un pólipo.
y solo a través de la resección del mismo y el análisis por patología se puede determinar que en 5 años podía ser un cáncer, o ustedes llaman desde la observación laparoscópica, me imagino, se dan cuenta que ya tiene ciertas características de malignidad. Sí, obviamente hay ciertas características. Hoy en día contamos con diferentes clasificaciones que nos hacen sospechar mayor o menor malignidad, dependiendo del tamaño del pólipo, de las características del mismo, si está como un arbolito, si parece como una coliflorcita o como un cerebrito, o si parece, por ejemplo, algo muy planito, como si fuera solamente una mancha o una parte indurada en una parte de la alfombrita del colon, de la mucosa del intestino. Eso obviamente sí nos hace sospechar en mayor o menor medida en una colonoscopía, que nosotros pudiéramos decir, este está más sospechoso que el otro, pero en efecto el diagnóstico definitivo siempre va a ser la revisión en el microscopio, que es el reporte histopatológico. Siempre todos los pólipos se tienen que mandar a analizar, y dependiendo también del resultado de ese pólipo, podemos nosotros establecer en cuánto tiempo una persona se tiene que volver a hacer una colonoscopía. Muy bien, ¿y a qué se debe que se formen esos pólipos, doctora? Precisamente hay una predisposición genética, o sea, nuestro ADN tiene algo que se activa esta mutación de nuestro ADN con los factores que son los factores de riesgo, como le decía, el alcohol, el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la dieta baja en fibra, alta en carnes procesadas o en alimentos procesados, carnes rojas, todo lo que son ahumados, todo lo que es obviamente digo, comer una vez esto no nos va a producir un cáncer, pero claro, es el consumo constante cotidiano. Igual el tabaco, el alcohol, una copa de vino en Navidad no nos va a provocar esto, pero si nosotros tenemos un consumo alto, constante de este tipo de elementos, pues sí vamos a tener mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Yo siempre les explico también a los pacientes en la consulta, es como si fuera una rifa y digamos hay 20 boletitos para sacarse esa rifa. Si yo ya tengo el antecedente familiar, si yo ya soy gordito, si yo no hago ejercicio, si yo fumo, si yo tomo, al final voy a tener 19 de los 20 boletos. Entonces claro, la posibilidad de sacarme la rifa de esa enfermedad pues es altísima. A diferencia de que si yo tengo solamente un familiar, bueno, tengo un boleto, todavía puedo sacarme esa rifa, pero las posibilidades son menores, por supuesto, a final de cuentas. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, doctora Lupita. Díganos usted, ¿por qué se ha observado que cada vez el cáncer colorectal es en personas menores de 50 años? Siempre se decía que era en personas mayores. En mis tiempos, que ya hace algún tiempo que yo estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social, era como una característica de personas mayores. ¿A qué se debe esto, doctora? Sí, hoy en día tenemos cada día más pacientes más jóvenes presentando pólipos, presentando sintomatología desde una temprana edad. Y esto lo hemos visto por los cambios en el estilo de vida. Obviamente cada vez nos alimentamos más mal. Lamentablemente pues hemos dejado mucho de lado la alimentación natural, ya no comemos vegetales, estamos muy ahora sí que muy en la comida rápida, exacto, ¿verdad? Muy bombardeados por publicidad, mercadotecnia, y entonces pues un niño hoy, si uno le pregunta, bueno, ¿tú qué quieres comer? Pues una hamburguesa o una pizza o alimentos muy procesados, y esto lo vemos a veces hasta como pues una recompensa, ¿no? De que si te portas bien te llevo a la hamburguesa, si te portas bien te llevo a la pizza. Entonces cada vez los jóvenes están teniendo un mayor acercamiento también, aparte de la alimentación que no es la mejor, a sustancias nocivas, todo lo que es el alcohol, el tabaco. Cada día hay jóvenes que se están iniciando más temprana edad. Digo, de por sí
siempre ha sido una cuestión delicada hablar de este tipo de enfermedades, ahora cuanti más buscar información acerca de si en algún momento hemos tenido algún sangrado, hemos tenido algo. Muchos de ellos es: yo soy joven, a mí no me va a pasar nada. Entonces de repente vemos pacientes que tienen 5, 7, 10 años con sangrados y pues ellos lo daban ya por normal, ¿no? O que no tenían alguna necesidad de buscar atención porque eran jóvenes, realmente no iba a pasarles algo malo. Entonces también esto, cambiar un poquito la perspectiva de nunca normalizar este tipo de situaciones. Muy bien, doctora, muchas gracias. Además de este sangrado a través del recto, ¿qué otros síntomas deben considerar de alerta para buscar una evaluación por un profesional como usted, doctora? Claro. Bueno, el sangrado tenemos que empezar de que nunca es normal. Jamás en la vida es normal. Si yo he tenido sangrado al momento de evacuar en algún momento de mi vida, tengo que buscar atención y me tengo que revisar. Eso es importante. Ahora, si yo nunca he tenido sangrado, pero cambia el cómo yo evacuo, una popó normal, en teoría, debería de ser una salchichita lisa, blanda, bien formada, que prácticamente deje muy pocos residuos, o sea, que yo no tenga casi nada que limpiarme al momento de evacuar. Todo lo que sea más duro, más aguado o más embarroso que eso, pues puede traducir alguna anormalidad. Puede ser que nos estemos quedando cortitos en cuanto al consumo de fibra, no estemos tomando suficiente agua, o que, por ejemplo, tengamos ahí alguna alteración en nuestra microbiota intestinal. Pero cuando nuestra popó cambia, ese también es una cuestión muy importante. Si yo toda la vida he evacuado esta salchichita lisa y de repente tengo 2 meses que he tenido diarrea o estreñimiento, ahora mi popó se ve como si estuviera apachurradita, como si saliera con una duya de estas que aplican las cremas en los pasteles. Si mi popó cambia, las características de la popó, eso es muy importante. También tenemos que analizar por qué está cambiando mi popó, porque eso no es normal. Obviamente también la pérdida de peso, el tener de repente una anemia, cuando nos hacemos por alguna situación algún estudio y sale que nos falta sangrita, hay que ver dónde se está perdiendo. Claro. Y es muy importante descartar el tubo digestivo como un sitio de pérdida. Hoy en día existen algunos estudios que se pueden hacer. Seguimos utilizando la sangre oculta en heces. Hay una prueba que se llama FIT, que es para buscar específicamente hemoglobina humana en las heces fecales, y esto no sustituye la colonoscopía, pero sí nos puede ayudar en pacientes jóvenes, por ejemplo, para estar vigilando si en algún momento sale positiva la sangre oculta o sale positiva la prueba FIT. Siempre hay que hacer colonoscopía. Perfecto, doctora. ¿Qué cambios en los hábitos para defecar deben alertar a nuestros escuchas para pedir una intervención del especialista como usted a la brevedad posible? Todo mundo sabe cuáles son sus hábitos, pero de repente cambian. Ya nos estaba comentando usted, pero ¿cuáles serían para reafirmar esto? Por ejemplo, cuando hay estreñimiento, o sea, normalmente digo, si nosotros no consumimos suficiente agua, no comemos suficiente fibra, pues es hasta cierto punto esperable que nos vamos a estreñir un poco. Pero si de repente, de la nada, 2 días tengo evacuaciones normales, 3 días a la semana me estoy estreñiendo sin haber cambiado mi ingesta de fibra, mi ingesta de agua, hay que revisar. Ahí no es normal. Lo segundo sería lo contrario. Si yo de repente no tengo ninguna anormalidad en mi dieta y de repente tengo diarrea 3 días a la semana o 3-4 días a la semana, eso no se tiene que normalizar, eso lo tenemos que revisar. Y otra cuestión bastante importante, aparte obviamente de lo del sangrado, es la sensación
de evacuación incompleta. Eso es algo muy, muy importante y que muchos de los pacientes que llegan a tener alguna enfermedad anorrectal refieren. Y es, yo voy al baño, evacúo, termino, pero no quedo satisfecho. Siento que todavía tengo más materia fecal para sacar, pero no logro evacuarla. Entonces me siento a pujar y tengo que estar haciendo ahí algunas maniobras y a veces ya no sale nada, pero me quedo yo con ese sentimiento de no terminé de evacuar. Entonces la sensación de evacuación incompleta también es algo que nos tiene que alertar. ¿Y de qué nos está hablando esta sensación, doctora? La sensación de evacuación incompleta, pues nos puede hablar de que tenemos ya una tumoración o de que hay algún pólipo, alguna masa ocupativa dentro del recto que nuestro cerebro está interpretando como tengo algo ahí. Y pues como lo único que debe de haber ahí es popó, entonces el cerebro dice pues puja porque hay que evacuar. Pero pues si es una bola, si es un tumor, si es un pólipo, eso nunca se va a salir. Y la otra también es cuando nosotros tenemos nuestras hemorroides creciditas, están más grandes de lo normal. Las hemorroides originalmente, todos tenemos estas venitas que cuando se enferman pues les llamamos hemorroides, y son las que le dan la sensibilidad a las personas, o nos dan la sensibilidad del qué tenemos dentro del recto. Yo puedo saber si tengo sólido, si tengo líquido, si tengo gas, gracias a la superficie de las hemorroides. Pero las hemorroides no tienen ojos, no es como que vean y dicen, pues esto es gas, avisen el cerebro que es gas, sino que tienen receptores de presión. Entonces cuando las hemorroides están muy grandes y se salen o se desplazan un poco hacia abajo y los esfínteres anales, que son las llavecitas gracias a las que no nos hacemos de la popó, las apachurran, entonces entre ellas se crea esa sensación de hay aquí popó, o sea, está lleno el recto de popó, aunque no lo esté, y eso también nos hace que tengamos que seguir pujando o querer seguir pujando. Uh-huh. Qué interesante esto que nos está diciendo, doctora. Y aquí nos llega una llamada y nos preguntan si las hemorroides pueden ocasionar cáncer. El riesgo, o sea, como tal de que un hemorroide cause cáncer es muy, muy, muy bajo. Pero el tener ya un cáncer y aparte tener una enfermedad hemorroidal, es decir, que coexistan, eso es un poquito más alto. Es decir, ahora sí que lo mismo que causa la enfermedad hemorroidal también es un factor de riesgo para causar cáncer. Pero el riesgo de que tengamos una hemorroide con un cáncer oculto es más o menos entre 1 en 100,000 pacientes que operamos de hemorroides. Es por eso que siempre que las quitamos se tienen que mandar a analizar también a patología. Muy, muy interesante, doctora, porque luego se atribuye entonces nada más a las hemorroides, la sintomatología. Sin embargo, no hay que pasar por alto, aunque la estadística es tan poco frecuente por lo que nos refiere, siempre hay que buscar atención por un especialista, doctora. Usted, dentro de su práctica, la gente se deja mucho cuando tiene hemorroides, por pena, porque se acostumbra, porque como que dicen, durante el embarazo, porque siempre estoy estreñido. Tenemos este problema de hemorroides, entonces no se busca ayuda, doctora. Sé que no hay la relación, sin embargo, qué importante es que usted les explique el por qué deben buscar ayuda. ¿Qué le parece si vamos a un corte y regresamos a continuar platicando con usted, doctora? Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Hoy estamos platicando con la doctora Guadalupe Yáñez Herrera, especialista en coloproctología. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM.
Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy estamos platicando con la doctora Guadalupe Yáñez Herrera, especialista en coloproctología. Y nos quedamos con esa pregunta, doctora. ¿Por qué es importante que las personas que nos escuchan sepan que deben pedir una atención oportuna cuando detectan hemorroides? Bueno, tenemos que entender que lamentablemente las hemorroides son las más culpadas. O sea, todo lo que duele en el ano, todo lo que sangra en el ano, decimos son las hemorroides. Y la verdad es que no siempre es así. Digo, en el peor de los casos, ese sangrado puede ser por un cáncer colorectal. Entonces siempre hay que buscar atención y obtener un diagnóstico, saber qué es lo que tenemos, porque lamentablemente no nos damos cuenta de todo lo que hacemos va a repercutir en nuestra salud. Entonces, pues si nosotros hoy, el día de hoy, identificamos una enfermedad como lo es una enfermedad hemorroidal grado 1, grado 2, que podemos todavía tratar con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, eso puede hacer que nosotros evitemos en el futuro una cirugía de hemorroides o un procedimiento que requiramos en el futuro. Pero si nosotros no cambiamos nada y de repente tenemos 4 o 5 años sangrando, hay pacientes que de repente llegan pero por la anemia, que están sangrando todos los días y pues obviamente nuestro cuerpo no puede reproducir la sangre tan rápido como la estamos perdiendo. Entonces ahí se convierte pues ya en algo mucho más delicado, mucho más grave, porque por una anemia aguda pues sí nos puede dar un infarto, y más si nosotros tenemos este sangrado de manera crónica, pues obviamente va a ser algo más complejo. Pero claro, también es importante saber que muchas de las veces, yo creo que del 100% de pacientes que me llegan a mí diciendo es que vengo por hemorroides, el 30% será por hemorroides y el otro 70% por cualquier otra cosa, entre ellos lo más delicado obviamente, pólipos, tumores, que sí ya lamentablemente a veces como te comentaba, no los detectamos en casos iniciales, porque el paciente tiene ya 5, 7, 10 años sangrando, y ya cuando llega con nosotros, en lugar de ser un pólipo que podemos quitar fácilmente en una colonoscopia de rutina, es ahora un tumor que requiere que cortemos todo un segmento de intestino, que el paciente pueda llegar a requerir quimioterapia, radioterapia, y aún así pues a veces no impactamos en la sobrevida de ese tumor porque ya está en una etapa muy avanzada. Lo que comentábamos de detectar este tipo de cáncer a tiempo es precisamente poder evitar todo este tipo de situaciones. Sin duda, doctora. Volviendo a nuestro tema, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para la detección oportuna de este cáncer colorectal, doctora? El gold standard, o sea, el estándar de oro es la colonoscopía. La colonoscopía es un estudio endoscópico que se hace con un tubito. Aquí es donde viene un poquito el miedo de las personas, porque es un tubito de 2 metros de largo que tenemos que meter por dentro del colon y revisamos cada una de las partes del colon. Sin embargo, antes de que todos se asusten, es un estudio que se hace con anestesia, es un estudio donde el paciente no se da cuenta de lo que hacemos, o hay un poco de molestia, un poco de gas después del estudio, pero realmente es algo que no representa ninguna molestia durante la solicitud del estudio. Y hoy en día, como te comentaba, también tenemos las pruebas de sangre oculta en heces, que las seguimos utilizando. Las utilizamos más que nada, por ejemplo, hacer un estudio de sangre oculta o prueba FIT en heces una vez al año, pero si en algún momento esas pruebas llegan a salir positivas, es colonoscopía inmediatamente lo que hay que hacer. Doctora, y el colon por enema que durante muchísimos años se usó antes de que hubiese estos avances científicos y tecnológicos con los que ahora se cuenta. Sí, bueno, el colon por enema pues era un estudio donde se introducía a través del recto
También previa a una preparación había que limpiar por completo el recto y todo el colon, o sea, había que tomar unos laxantes. Y después de eso se metía un medio de contraste a través del colon. Normalmente se pide con un tercer contraste, que es el aire. Entonces, una vez que se mete este bario que se usaba antes, hoy en día son más que nada medios hidrosolubles, hace que podamos ver el contorno del colon. Sin embargo, la sensibilidad, o sea, la posibilidad de que nosotros podamos identificar un tumor grande existe, pero buscar un pólipo en un colon por enema es prácticamente imposible, porque no podemos nosotros identificar algo tan pequeñito. O sea, sí se puede identificar cuando está completamente obstruido, cuando hay una obstrucción importante en el colon, sí se puede llegar a detectar por el colon por enema. Sin embargo, sí existe un sesgo muy lesiones más pequeñitas. Entonces, entre el colon por enema y una sangre oculta en heces, que no es nada invasivo, pues realmente nos sirve lo mismo para este tipo de cánceres. Entonces, hoy en día no los utilizamos casi. Poco usado. Muy bien, doctora. Como en otro tipo de cánceres, por ejemplo, que la mastografía o que el Papá Nicolau o colposcopía, etcétera, o estudios en próstata. Para cáncer de colon, ¿hay pruebas que se hagan para la detección? ¿Y a qué edad se recomienda empezar a hacerse? Ok. Pues sí, hay muchos programas a nivel nacional que han impactado a la prevención en cuanto al cáncer de mama, al cáncer cervicouterino, al cáncer de próstata, pero para el cáncer de colon y de recto es un poquito más complejo, porque el estudio que hay que hacer es una colonoscopía y pues obviamente existe todavía mucho tabú en este tipo de enfermedades. Todo lo que es del colon, del recto, te platicaba, todos tenemos un primo que le pasó, todos tenemos el primo de un amigo que tuvo hemorroides, pero nadie quiere aceptar que yo tuve este problema. O que tengo problema. Que yo tengo este problema. Entonces es mucho de tabú. Obviamente que una persona pueda decir, pues ya me fui a hacer mi colonoscopía, ya es así como que, oye, pues ¿por qué, no? O sea, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? O ¿qué andas haciendo? Y la verdad es que no. O sea, hoy en día todos nos tenemos que hacer una colonoscopía. ¿Sí o sí? Sí o sí. Exacto. Y sobre todo quienes tienen antecedentes hereditarios. Pero si no, ¿sí o sí todos? Todos, absolutamente todos tenemos que hacernos una colonoscopía a partir de los 45 años. Apenas hace 2 años a nivel mundial se redujo el límite de edad, porque en efecto, como bien lo decías, antes a partir de los 50, 60 años decíamos, pues es un paciente ya mayor, adulto joven, sí. Pero que se haga su colonoscopía, ¿no? Si tiene sangrado. No, hoy en día todos nos la tenemos que hacer, tenga o no tenga sangrado, a partir de los 45 años. Ahora, si lo veo muy complicado, sí, porque definitivamente hay que romper con muchísimas cosas. Si cuesta trabajo que los hombres en la primer causa de muerte, cáncer de próstata, se hagan su revisión. Se hacen el antígeno y eso porque el médico se los envía, el antígeno prostático, pero creen que eso es suficiente y claro que no, se tiene que acudir al urólogo. Y para hacer este estudio, Dios, nos ha costado ahora esta afirmación que sin duda hay que tomar en cuenta, doctora Lupita, porque pues estamos hablando de un cáncer sumamente frecuente. Es complicado, pero no imposible. Yo creo que tenemos que ir adaptándonos. Queremos vivir con calidad de vida, pues hay que empezar a atendernos, doctora. Sí, la verdad es que sí, o sea, todos a partir de los 45 años ya deberíamos de hacernos nuestra primera colonoscopía, tengamos o no cualquier tipo de sintomatología. Ahora, si yo soy una persona más joven que eso, 20, 25 años, y tengo sangrado, tengo que acudir con el coloproctólogo para poder revisarme
e identificar cuál es el sitio de sangrado. Y literalmente, si no vemos nosotros en la consulta, en la exploración, en la zona perianal la causa del sangrado, igual todos tenemos que hacernos colonoscopía. Y la otra cuestión es, si yo tuve o tengo una enfermedad hemorroidal, una fisura anal o cualquier otra enfermedad anorrectal, lo más óptimo es, bueno, tomo tratamiento, me operan, es más, se resuelve de cualquier manera que haya que resolverlo. Tengo 2 años a partir de esa resolución para hacerme mi colonoscopía. Estamos hablando que, por ejemplo, hay personas que tuvieron absceso isquiorrectal, por Ajá. decir algo. Ya los operaron, quedó resuelto eso. A partir de esa resolución, a los 2 años hay que hacérsela obligadamente, Sí. para buscar, para explorar. Sí, es muy importante. Doctora, nos estás dando de verdad datos que nos sorprenden como médicos, pero que definitivamente tenemos que saberlo para transmitirlo, sobre todo los médicos de primer nivel de atención, que son los médicos de cabecera y sobre todo a nivel institucional, doctora. Sí, claro. Esto sin duda va a reducir estos índices de cáncer tan elevados. Tercer causa en hombres y mujeres a nivel mundial, bueno, pues es de tomar en cuenta, y creo yo que esto hay que tomarlo de verdad literal, porque una experta nos lo está comentando, doctora Lupita. Y otra cuestión importante, y aquí yo creo que todos también vamos a caer, siempre les digo, por todos lados nos toca. Eso es importante, porque si nosotros hemos tenido o tenemos el diagnóstico de la llamada colitis nerviosa, que es el síndrome intestino irritable, tenemos que entender que el síndrome intestino irritable es una enfermedad de exclusión, es decir, Claro. tenemos que tener todo normal, incluyendo una colonoscopia normal, para poder decir entonces, sí, tu colitis es nerviosa, ¿no? Y que es Tu tan síndrome frecuente. Exacto. Sí, todo mundo, ay, es que yo tengo intestino irritable porque estoy muy estresada. Sí, es cierto. Sin embargo, es necesario que te revises, porque puede ser el asiento para un cáncer de colon. Ajá, no es que como tal el síndrome intestino irritable cause cáncer, No. pero si nosotros, por ejemplo, damos por hecho de que toda la sintomatología abdominal de Es ese por paciente ello. es por ello, entonces sí podemos ahí estar subdiagnosticando un cáncer por ahí oculto. Sí me ha tocado varios pacientes que tienen este antecedente de del síndrome intestino irritable y del tratamiento de estas enfermedades por largos periodos, y el paciente me dice, bueno, es que empecé así y luego así y ahora sangro y tengo 10 años sangrando, y de repente es un cáncer de colon que tenía 10 años tratándose, Que se como perdió la síndrome oportunidad. de intestino irritable. Entonces, Claro. una opción, digo, para los médicos de primer contacto es, si yo identifico o diagnostico un síndrome intestino irritable ahorita, tenemos que empezarle a decir al paciente, le voy a dejar tratamiento, ¿no? Los 1000 tratamientos que existen, obviamente, pero a partir de que yo le estoy diagnosticando el síndrome intestino irritable, si usted tiene una mejoría con el tratamiento que yo le dejo, entonces tenemos igual 2 años para hacernos nuestro estudio, siempre y cuando no haya datos de alarma como sangrado o cambios en el hábito evacuatorio. Antes, claro. Y la otra cuestión es si no hay mejoría, es decir, identifico que tiene síndrome intestino irritable, que le duele la pancita, que se le inflama, que cambian las evacuaciones, le dejo el tratamiento para síndrome intestino irritable, no mejora, entonces hay que hacer colonoscopía y otros muchos estudios, obviamente. Claro. Pero la colonoscopía nos toca. Y la otra es, como decíamos, si yo tengo un familiar, un hermano, un papá, que le diagnosticaron cáncer de colon o de recto a los 40 años, lo ideal es que 10 años antes 30. yo empiece con las colonoscopías, con el cribado para descartar ese tipo de enfermedades. Entonces, ahora sí que por donde queramos llegarle,
por todos los caminos no se escapa. nos llevan a la colonoscopia. Exacto. Muy bien, doctora. Pues, ¿cómo se trata el cáncer colorectal y qué opciones disponibles tenemos en nuestro estado, doctora? Bueno, pues depende mucho de la etapa. Todos los cánceres se tienen que etapificar, tenemos que decir, dependiendo del tipo de tumor que sea. En el colon los más comunes son los adenomas, antes de desarrollar un adenocarcinoma. Entonces, un adenocarcinoma, que son los más comunes, por lo regular tenemos que establecer si está localmente delimitado, si ya está afectando lo que es la alfombrita, la mucosa del colon, las capas más profundas, o en su caso ya está dando enfermedad metastásica o algún tumor a largo alcance, ya sea en el hígado o en el pulmón, porque lo más común es ya encontrarlos en etapas 3 o 4 aquí en Querétaro. Pero bueno, tenemos la cirugía. Hoy en día existe la cirugía de mínima invasión, donde por medio de unos hoyitos y unas pincitas, una camarita, podemos nosotros retirar ese segmento del colon. Laparoscópicamente. Hoy en día también aquí ya contamos con robot, ya hay robot en Querétaro. Este robot sirve mucho cuando, por ejemplo, tenemos tumores muy bajos, tumores, por ejemplo, en el recto, para poder hacer disecciones dentro de la pelvis. Nos sirve bastante. Y lo más importante es poder quitar toda la enfermedad previamente tapificado y determinar si ese paciente va a tener que recibir una quimioterapia, en el caso de cáncer de recto, una radioterapia en algún momento. Y lo más importante también es que en muchas colonoscopías, cuando nosotros quitamos o resecamos pólipos, que como decíamos hace rato, se ven como malitos o se ven como más sospechosos, esos tumores sí pueden llegar a tener esos pólipos sí pueden llegar a tener tumores en su interior, y determinar si la resección del pólipo fue curativa, es decir, que ya no necesitamos hacer ninguna otra cosa porque la base del pólipo estaba libre de tumor, que ese es cuando, lo mejor que podemos lo ideal hacer, se puede encontrar. Hacer exactamente. Claro. Pero en otros casos, si por ejemplo el borde de la resección del pólipo llega a tener células pues malas, pues habrá que complementar esa resección. Y a veces también hay pólipos tan grandes que no se pueden quitar por endoscopía, que son pólipos de 5, 7 centímetros, y pues ahí igual hay que quitar todo el segmento. ¿Y ya estaríamos del colon. Hablando de una cirugía abierta, doctora? No, pues también se puede hacer de manera laparoscópica. Uh-huh. Pero sí. más extensa. Sí, exactamente, sí. La cirugía laparoscópica nos sigue dando un buen muy buenos resultados para tratar de evitar que el paciente pues tenga complicaciones. Ya hoy en día la cirugía abierta sí se sigue realizando en ciertos casos en específicos. Obviamente siempre hay que individualizar a los pacientes, pero al ser pacientes pues también más jóvenes, pues toleran muy bien la laparoscopía, y pues la idea es impactar lo menos posible el estilo de vida. Para rehabilitarlo y que pueda seguir con una muy buena calidad de Exacto. vida. Estamos platicando con la doctora Guadalupe Yáñez Herrera, coloproctóloga. Querida doctora Lupita, y usted como especialista en esta área, ¿cuáles son los avances más prometedores en el tratamiento del cáncer colorectal? Los avances más importantes ahorita, pues, primero que nada la detección, como decíamos, la colonoscopía sigue siendo el estudio de elección, pero hoy en día también la inteligencia artificial se puede aplicar a estos niveles. Hoy en día existen ya algunos programas donde lo puedes meter a tu software del colonoscopio, del endoscopio, y podemos identificar por medio de inteligencia artificial
todavía cambios en los patrones de la mucosa, o sea, antes de que siquiera lo pueda visualizar el ojo humano. Entonces podemos nosotros identificarlo. Se ha visto que los endoscopistas, tanto coloproctólogos como cirujanos endoscopistas, podemos identificar pólipos de 2-3 milímetros en la colonoscopía. Por medio de la inteligencia artificial, hoy en día se pueden identificar lesiones incluso de 1 milímetro o cambios en la mucosa que pudieran llegar a pasar desapercibidos para el ojo humano. No, qué maravilla, de verdad, estos avances que estamos teniendo. La cirugía laparoscópica, que es de verdad increíblemente bondadosa. La cirugía robótica, que aquí en Querétaro tenemos ya un robot, y próximamente en el Hospital San José, que vamos a invitar al doctor Manuel Borbolla para que nos venga a platicar de esta realidad que en muy breve tiempo tendrá. Y nos está llegando a Querétaro una medicina de primer mundo, doctora Lupita, pero que requiere de médicos que se están capacitando y actualizando en todas estas técnicas. Inteligencia artificial, mucha gente la denosta porque de verdad no es bien aplicada, pero cuando es bien aplicada, qué maravilla. De verdad nos está tocando algo muy, muy prometedor. Existe también la Colotac, que es una tomografía axial computarizada que se hace con un software especial para poder identificar todo el interior del colon. Del mismo modo que la colonoscopía, se tiene que hacer una preparación colónica, es decir, tenemos que tomar unos laxantes para limpiar por completo el colon, hacer el estudio, y se ha popularizado mucho porque pues no es invasivo. Obviamente no tenemos que meter este tubo de 2 metros de largo, claro, a través de todo el colon. Pero que no se espanten, porque de verdad es tan pequeño y sedados que de verdad no le tengan miedo. Sí, no, o sea, exactamente. Aquí la situación precisamente es que la Colotac tiene una sensibilidad menor, es decir, los pólipos que se pueden llegar a identificar por medio de una Colotac sí son alrededor de 1 centímetro, 2 centímetros, o sea, son pólipos ya muy, muy grandes. Entonces, si lo comparamos con una colonoscopía, pues realmente es poco la ventaja que nos podría dar, y además la colonoscopía también es terapéutica, es decir, en el mismo procedimiento, si identificamos la lesión, si hay un pólipo, hacen la resección, se quita, exactamente, lo que no se puede hacer en la Colotac. Pero también pues es una de esas opciones que existen, la colotomografía, que tiene una menor sensibilidad, una menor especificidad, pero igual también se utiliza, y también cada día hay más avances, o sea, en esas tecnologías sigue habiendo avances en esos software, y cada día están mejorando también más. Doctora Lupita, ¿qué mensaje le daría a alguien que ha sido diagnosticado con cáncer colorectal? Bueno, primero que nada, pues detectado a tiempo es tratable y muchas veces curable. Número 2, tenemos nosotros que entender que el cáncer de colon hoy por hoy no es una sentencia de muerte. El cáncer de colon es curable, en la gran mayoría de los casos prevenible, y en muchos otros casos es tratable. Perfecto, doctora. Habíamos llegado a nuestro espacio de mitos. Vamos. ¿A qué mito o mitos quieres romper el día de hoy para nuestro auditorio sobre el tratamiento con un coloproctólogo para la tensión? Bueno, primero que nada, todos tenemos que ir con un coloproctólogo. Eso es importante. No existe el paciente que no tenga que ir con un coloproctólogo. Las enfermedades anorrectales no son exclusivas de un grupo en específico. No son solo de mujeres embarazadas, no son solo de hombres homosexuales, no son solo de personas que tienen ciertas actividades sexuales específicas. Todos, absolutamente todos, tienen que venir con nosotros los coloproctólogos. Ese mito, doctora, me encanta que lo comentes. ¿Por qué? Porque mucha gente se limita
a buscar atención porque están muy estigmatizados, este tipo de atención porque ya dudas, porque ya hablas y por el mismo paciente se limita, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Me gustó eso, doctora, y está terminándose nuestro tiempo. Otro mito, doctora, nos alcanza un minuto para que nos comparta. El cáncer colorectal ya no es una enfermedad de personas mayores, es una enfermedad que ataca a los jóvenes. Eso es algo muy importante. Yo creo que es lo que más nos tendríamos que llevar ahorita, es el cáncer colorectal no solo es de personas mayores. Tenemos que empezar a buscarlo en personas cada vez más jóvenes. Y nos queda muy claro, doctora, sí o sí hay que revisarnos, hay que acudir a estos estudios no invasivos, pero sí necesarios para detectar oportunamente, doctora. Claro que pues sí. Finalmente, ¿qué nos puede compartir? ¿En dónde la pueden localizar nuestro auditorio para que tenga una evaluación por usted, doctora Lupita? Claro que sí. Pues yo estoy a sus órdenes. Mi página es www.proctologaquerétaro.com. Ahí podemos encontrar un poco más de información de todo lo que les comenté. El número de teléfono para cualquier cita es 446-235-3562. Y es muy importante entender que revisarse a tiempo puede salvar vidas y la colonoscopía es para todos. Perfecto, doctora. Pues bien, queridos amigos, por hoy es todo. Agradezco a la doctora Lupita Yáñez Herrera la generosidad de su tiempo y conocimientos compartidos, a RTQ por este espacio que valora su salud y a ustedes por su gentil atención a estas entrevistas. Si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.